Bien, buen día. Qué lindo estar esta mañana para orar al Señor. Vamos a empezar cantando una canción que ya... ¿Está el programa ahí, no, Dani? ¿Está el programa ahí? Vamos a cantar en Jesús. Ahora vamos a tener el llamado a la oración. Vamos a leer el Salmo 57. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre todos los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han tendido una red para mis pasos. Mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despertad arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Bien, vamos a orar. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por la salvación que tenemos a través de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar aquí adorándote, alabándote, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu verdad van a caer en la tierra, como dice el salmista. Te pedimos, Padre, ahora que todo lo que hagamos, cantemos y escuchemos de la palabra tuya sea para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor, y que nos cuides en el resto de la reunión. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, seguimos cantando. Vamos a cantar Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad
muchas gracias. Y antes de tener el mensaje de la palabra de Dios, vamos a cantar Demos gracias al Señor. Les voy a pedir si se pueden poner de pie. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Y va a venir el pastor Andrés con el mensaje. Bien. Me duelen los dedos de no tocar hace semanas ya. Bueno, buenos días. Bien, están ahí. Escuché buenas cosas mientras estaba de viaje. No de ustedes, de otras personas, pero no, es un chiste. Escuché que fueron bien alimentados espiritualmente, así que eso siempre es bueno, eso es el plan. Así que hoy, no sé si va a ser así, pero volví yo a preparar los mensajes y a predicar. Estoy contento de estar. Ya la semana pasada íbamos a estar y no, por las diferentes reglas y los cambios, técnicamente podríamos haber estado. Pero nadie sabía bien del gobierno para informarnos bien, entonces decidimos no correr ningún riesgo, pero técnicamente podíamos haber estado. Pero bueno, estamos hoy, así que estamos contentos de estar otra vez de nuestro viaje. Fue un buen viaje, después les comento algunas cosas al final, pero estamos contentos de estar acá, de poder adorar a Dios con ustedes en esta mañana, y vamos a seguir con nuestra serie de Mateo. Tuvieron unas vacaciones de Mateo por 2 meses, y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 21 y vamos a estar mirando hoy el versículo 12 al 17. Y mientras buscan eso, les recuerdo, la última vez que estábamos en Mateo llegamos y estábamos hablando sobre la entrada triunfal de Jesús. Él ya había tenido 3 años y algo de ministerio, ¿no es cierto? 3 años y medio más o menos de ministerio, preparando a los discípulos, mostrando que Él era Dios por medio de sanar, por medio de mostrar su poder como Dios, por medio de predicar la palabra. Y llega realmente acá a la última semana y tenemos la entrada triunfal donde Él entra y el pueblo grita: Hosana, el hijo de David, que estaba diciendo, Él es el Mesías que estaban esperando. Ahora, es interesante porque todo el pueblo de Israel en ese día, que realmente cuando miramos los números en la historia, los números que habían allí, habían millones y millones de personas en Jerusalén para la Pascua. Y realmente, si has ido a Jerusalén, si has tenido el privilegio de ir, es un lugar que no es muy grande. Y realmente con miles de personas sería difícil de caminar por Jerusalén, pero con millones sería casi imposible. Y en el medio de todo eso llega Jesús con una multitud que lo seguía adelante y una multitud que venía atrás gritando y cantando Hosana al hijo de David, marcando que Él era el Mesías. Y esa misma multitud que estaban diciendo es el Mesías, en menos de una semana, van a estar diciendo apedrearlo, matarlo, crucificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron tanto? Realmente cambiaron porque ellos querían a un Dios de acuerdo a lo que ellos necesitaban o querían. Ellos lo que buscaba Israel en ese tiempo es salir de la opresión de los romanos. Y querían un rey que iba a venir con un rey militar, un rey político, un rey que los iba a sacar de pobreza. Y eso es lo que buscaban en un Mesías. A veces nosotros, cuando hablamos de Dios, el mundo en el cual nos encontramos busca un Dios de acuerdo a lo que necesita en ese momento. Pero lo que aprendió Israel y lo que nosotros necesitamos aprender es que Dios es Dios. Y nosotros no podemos adecuar a Dios a lo que nosotros creemos, sino que nosotros debemos adecuar nuestras vidas a lo que Dios es y lo que Él dice y lo que Él pide de nuestras vidas.
Y eso es más o menos lo que vemos acá. Jesús está marcando que Él es Dios, y lo vemos en el libro de Mateo. Israel quería un cierto Mesías, y Dios era un Mesías diferente a lo que Israel quería, que damos gracias a Dios que era diferente, porque la diferencia era, ellos querían un líder militar, un líder político, que los saque de la opresión de Roma, y Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nuestra vida para que nosotros podamos tener una relación con Dios, una relación personal. Entonces, el plan del hombre era salir de la opresión de Roma, y si eso hubiese pasado, a nosotros no nos vendría bien para nada, porque no hacía nada para nosotros. Pero el plan de Dios fue que Jesús venga a morir en la cruz por todos nuestros pecados, para que vos y yo podamos tener perdón de pecados y una relación personal con Dios. O sea que el plan de Dios era para todos los tiempos, y damos gracias a Dios que es así, porque nosotros hoy podemos tener una relación con Dios. Sin embargo, aunque es así, y la Biblia nos indica que es así, hay judíos hoy esperando que venga el Mesías, porque no creen que Jesús es el Mesías. Están esperando un líder religioso, un líder político, un líder militar, que venga a reinar y saque la opresión de los enemigos que hay constantemente en Israel. Tenemos la entrada triunfal entonces del Señor. Ahora, es interesante, Mateo mezcla todo acá. Él no nos dice qué día es, pero si vos vas a Marcos, y no lo vamos a hacer, pero en Marcos nos dice que la entrada triunfal ocurrió el lunes. Él entra un lunes y se va a su casa. Cuando llega a la puerta del templo, Jesús regresa a Betania, donde estaba María, Marta y Lázaro. Entonces se queda allí con ellos una noche. Y a la mañana siguiente sale de su casa, de la casa ahí de María, Marta y Lázaro, y va hacia el templo. Cuando nosotros empezamos este pasaje que vamos a mirar en el versículo 12, no nos dice que pasó una noche desde que pasó. Llegó al templo después de la entrada triunfal y entró al templo. Pero hay una noche entre medio de esas dos cosas. Y las próximas 2 semanas vamos a ver esa noche. Pero Marcos hace esa distinción. Mateo está como realmente no es importante marcarles eso, voy a marcarles lo que hizo. Pero vamos a leer el pasaje y después vamos a estudiarlo en profundidad. Mateo 21, versículo 12, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice así: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió: sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Betania era su lugar para hospedarse, ¿no es cierto? Pero iba y volvía. Tenemos acá, está la foto, ¿funciona Dani? Quiero que entiendan un poco cómo funciona el templo, y traté de buscar algo que estaba en español. Si estás en el grupo de WhatsApp, lo mandé a WhatsApp, lo puedes mirar allí, pero la idea es mirar un poco el templo para que entiendan, o espero que les ayude a entender lo que estaba sucediendo en este momento. Primero tenemos en el dibujo acá, esto es el templo. Adentro, o sea, a los costados del templo está lo que es el patio de los gentiles. A esta parte del templo no podía entrar ningún gentil, ¿no es cierto? Y todo lo que pasa, o lo que vamos a ver en este pasaje realmente, sucede acá, todo a los costados. Porque ahí es donde están los gentiles. Y todo lo que Jesús está haciendo es afuera de lo que es el templo mismo. Es considerado parte del templo, pero es el lugar donde todos pueden estar. Y después tenemos el número 14, que está allí a la derecha, es la puerta hermosa. Vos estás en el patio de los gentiles, que por el nombre significa que todos podían participar allí, y hasta ahí nomás llegaban los gentiles, pero en el patio de los gentiles, que daba vuelta todo alrededor del templo,
estaban allí y hacían una gran feria. Realmente tenían un bazar, el bazar de Anás se llamaba. Anás era un sacerdote, y él era realmente totalmente corrupto, totalmente vil, y lo único que estaba pensando era en dinero. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero él estaba encargado del patio de gentiles y qué podía pasar allí. Y llegamos al 14, que es la puerta hermosa, y por la puerta hermosa solamente podían pasar los judíos. Y cuando pasabas de la puerta hermosa al número 7, que es el patio de las mujeres, que no es que eran solamente mujeres, pero ese era el lugar que podían entrar hombres y mujeres judías. Probablemente, creo que la mayoría de nosotros no somos judíos, así que nosotros nos quedaríamos en las afueras del templo, ¿no es cierto? No sería permitido. Es más, había un cartel, se dice en la historia que había un cartel en el número 14, ahí en la puerta hermosa, que se decía: si un gentil pasa estas puertas, va a perder su vida. No sé si lo probaron, pero probablemente era verdad eso, porque los judíos eran muy religiosos y les importaba mucho, entre comillas, porque vamos a ver que no, pero les importaba mucho el templo y la adoración a Dios. Entonces entraban al patio de las mujeres, y acá las mujeres podían adorar, preparar su ofrenda, los hombres también, y después dejaban la ofrenda en el 9, que está aquí, dejaban su ofrenda allí. Después estaba la puerta 8, que es la puerta de Nicanor, y por allí entraban al lugar más sagrado, digamos, del templo, y solamente los hombres judíos podían entrar al 8. Entonces, por la puerta de Nicanor. Y cuando pasaban ellos, llegaban al 6, que es el patio de Israel, que ahí es donde solamente los hombres estaban allí. Y si pasabas ahí al patio de Israel, tenías una puerta, no me acuerdo el nombre ahora, pero pasabas al 5, que es el patio de los sacerdotes. Ahora, los hombres judíos no podían pasar acá, solamente quedaban en el 6. En el 5 ya eran los sacerdotes mismos que preparaban la ofrenda, y es más, tenés acá es donde preparaban todo el incienso y todo, o uno de los dos, pero en estas mesas es donde hacían el sacrificio. Entonces vos, como un judío, ibas, como un hombre judío, ¿no? Ibas hasta el 6, ya habías visto, ya preparabas tu ofrenda, se lo dabas, y vos podías ver, aunque no podías pasar, podías ver cómo preparaban la ofrenda y cómo hacían tu sacrificio allí para el Señor. Y después, más adelante, les comparto esto nomás, acá tenés el santo de los santos, lo menciona el santo, es el 2, y el 1 es, acá está el velo, y solamente una vez al año podía entrar alguien, el sumo sacerdote o el sacerdote que era puro, que estaba, realmente lo ataban con campanas, si se acuerdan, por las dudas, que si él tenía pecado en su vida, el Señor lo mataba enseguida y lo tenían que sacar con la soga. Pero entrabas ahí una vez al año para hacer sacrificios por las ofrendas de todo el mundo. Y allí es donde está el arca del pacto, y tiene diferentes cosas que no vamos a pasar tiempo hablando de eso, pero está en el Antiguo Testamento. Pero es el lugar santo, es donde adoraban a Dios. Bien, eso es el templo. Muy rápidamente lo que hemos mirado. Ahora, llegamos al versículo 12, dice: entró Jesús en el templo. Está hablando de esta sección todo acá alrededor, porque lo que entra es en el bazar, en el patio de los gentiles. Y entra al patio de los gentiles y dice: echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Ahora, este patio de los gentiles, Anás, lo había convertido realmente en una feria, ¿no? Se podía comprar lugar en la corte, en el patio de los gentiles. Vos podías comprar un lugarcito donde vos ponías tu puesto. ¿Y qué es lo que hubieses puesto allí? ¿Qué era lo que vendías? Bueno, vendías cualquier cosa que era para sacrificio. Porque lo que habían hecho es esto: vos tenías que preparar a tu cordero o a tu paloma, porque podías, o diferente, no sé si se llama paloma en castellano, pero era una paloma, creo que es. Sí, porque dice las palomas allí. Era el cordero y las palomas, y vos podías preparar eso en tu casa y traerlo para darlo como ofrenda al Señor. Y habían algunos que preparaban por años para poder preparar esa ofrenda. Pero lo que pasó es que a Anás no le gustó eso, porque no ganaba dinero. Entonces, ¿qué hizo? Los sacerdotes tenían que aprobar tu ofrenda para ver si estaba bien. Y mirá vos, justo todo lo que vos traías de tu casa no pasaba la prueba. Entonces decían: mirá, este no,
tenés que ir al patio de los gentiles y comprar allí tu cordero o tu paloma. Y mirá vos los precios, estima, no me acuerdo el nombre, pero había un historiador que decía que era 10 veces más caro en el patio de los gentiles de lo que era si lo hacías en tu casa. Entonces lo que estaban haciendo estaban adorando a Dios, entre comillas, porque querían hacerlo de la mejor manera, pero habían convertido en una religión que les daba dinero. Y lo único que estaban interesados es en ganar dinero. Y entonces vendían, traían este lugar, ponían mesas por todos lados, vendían incienso y diferentes cosas que ibas a tener en sacrificio, vendían las palomas, vendían los corderos, y realmente se había convertido en un bazar para ganar plata. Todo en el nombre de adorar a Dios. Tenemos cientos de personas aquí en el patio de los gentiles vendiendo todo esto. Tenés miles, realmente se estima que millones de personas, por lo menos 2 millones de personas en Jerusalén en ese tiempo. Y llega Jesús a la puerta del templo, entra y piensa o dice, después vamos a ver el versículo 13, pero entra. Y imagínense Jesús, dice, esta es la casa de Dios. Este es el lugar para adorar a Dios, y es lo que nos va a decir, es el lugar de oración. Y llega Jesús a eso y dice, no nos dice qué dice, pero le dice, no lo voy a aguantar. Y en el versículo 12 dice, entró al templo, echó fuera a todos los que compraban, a todos los que vendían en el templo, volcó las mesas de los cambistas. La palabra cambistas en griego es la palabra, significa hacer cambio pequeño. Entonces realmente, otra cosa que hacían también, no sé si si vos viajás a otro país, lo primero que tenés que hacer es cambiar tu moneda, ¿no es cierto? Cambiar tus pesos a otra moneda. ¿Y saben qué? Siempre se quedan con un porcentaje. Bueno, en Israel hacían lo mismo. Venían con diferentes monedas y decían, no, vos no podés comprar en este bazar con tu moneda judía, vos tenés que venir con ciertas monedas. Y tenías una mezcla de monedas porque venían de todos lados, entontonces decían, bueno, anda al cambista que te va a hacer el cambio. Y otra vez estaban tratando de ganar dinero. Entonces todo era una empresa y lo llamaban adoración a Dios. Y Jesús, realmente molesto con esto, entró y empezó a echar a todos, lo dice, los que compraban, los que vendían, volcó las mesas de los cambistas. Se pueden imaginar las monedas volando por todos lados, y ellos probablemente juntando todo lo que podían, ¿no es cierto? Porque era su ganancia, era su trabajo, y volcó los asientos de los que vendían las palomas. Ahora es interesante, no nos dice acá, pero imagínense a Jesús. Él está, probablemente es la palabra indignado, porque se han metido con la casa de adoración del Señor. Pero vos no tenés personas débiles acá en el patio de los gentiles. Y Él está tirando todo. Es más, frenó todo ahí y nos dice en Marcos, no lo tienen que buscar, pero yo lo leo, pero en Marcos 11, versículo 16, que aparte de todo eso, dice, no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Él frenó todo el bazar, todo el negocio que estaba sucediendo, y había una cosa más que pasaba en ese lugar. Tenés puertas acá, puertas allá y puertas allá, y tenés, de un lado tenés Sion, del otro lado tenés diferentes lugares, pero lo que pasaba es esto. Si vos querías ir del este o lo que sea, vos querías ir de un lugar al otro lugar de la ciudad, en vez de dar toda la vuelta al templo por afuera, que te hubiese tardado mucho más, empezaron a cortar camino por acá, por el patio de los gentiles. Entonces, el patio de los gentiles, que era parte del templo, que era para adorar a Dios, empezó a ser un lugar donde todos pasaban con sus mercancías porque iban de este lugar al otro. Y en vez de dar vuelta a todo el templo, que les hubiese llevado muchas horas más y mucho dinero, pasaban por allí. Entonces ahora, no solamente están vendiendo, no solamente están aprovechando todo eso, es un lugar donde realmente quizás le cobraban en la entrada, no sé, pero pasaba gente todo el tiempo. Y Jesús mostró tanto poder, digamos, ahí, no sé qué es la palabra, pero Él estaba ahí al punto de que frenó todo, ya nadie pasaba. Imagínense, vos tenés cientos de personas, probablemente miles de personas que estaban pasando, vendiendo, y Jesús solo frenó todo eso.
Y el versículo 13, Él les dijo, escrito está. Es una cosa interesante eso, y sabemos que es así, pero todas las veces que Jesús hace algo, primero que hace la voluntad del Padre. Nos dice en Juan capítulo 15 que Él vino a hacer la voluntad del Padre, y el Señor siempre se moldeaba, se hacía lo que Dios quería. Sabemos eso, porque la Biblia nos dice. Pero la otra cosa que hacía, aparte de hacer lo que Dios quiere, que es lo que hacía, Él siempre basaba sus acciones en la palabra de Dios. Él nunca hacía una cosa y decía, bueno, ya está, lo voy a hacer porque yo soy Dios. ¿Podía hacer eso? Sí, pero no hacía eso. Voy a hacer esto o estoy haciendo esto porque en la palabra de Dios, en este versículo, dice esto. Y acá hace lo mismo. Hace toda esta escena porque está molesto con que transformaron la casa de Dios en cualquier cosa, y ahora les va a decir, y nos dice en Mateo 21 versículo 13, dice, y les dijo, escrito está, la Biblia lo dice, ustedes mismos tendrían que saber que lo que están haciendo está mal, pero ¿qué es lo que dice? Mi casa será llamada casa de oración. Hace una cita, eso es el pasaje de Isaías capítulo 56 versículo 7, y nos dice ahí que su casa, el templo, era un lugar de oración, iba a ser llamado un lugar de oración. ¿Qué significa eso? Un lugar de oración, y vos lo único, imagínense los ruidos ahí, no podías ir realmente a adorar a Dios. Imagínense los judíos que querían adorar a Dios y venías con tu sacrificio y sabías que estaban haciendo cosas corruptas porque te obligaban a comprar en este otro lugar. Cuando nosotros vemos corrupción en cualquier lugar que haya corrupción, nos indignamos o no. ¿Cómo puede ser? Imagínense los judíos que sí querían adorar a Dios, que sí venían a hacer su sacrificio y se encontraban, en vez de un lugar donde podías adorar a Dios, se encontraban con corrupción, y probablemente algunos se indignaban y no podían hacer nada porque tenían que adorar a Dios. Y viene el Señor y dice, no puede pasar esto en mi casa, porque mi casa es un lugar para orar. Cuando hablamos de oración estamos hablando que es un lugar silencioso. Es un lugar donde podés contemplar a Dios, donde podés meditar en Dios, donde podés confesar tus pecados, donde podés ir a buscar a Dios, a tratar de tener comunión con Dios. Y lo que Jesús nos está diciendo es, eso no estaba pasando, no podía pasar en la situación que estaban allí. Entonces sacó todo eso y dijo, mi casa es un lugar donde adoramos a Dios. En este caso dice casa de oración. No termina ahí, dice, pero ustedes, vosotros, la estáis haciendo cueva de ladrones. La frase cueva de ladrones también es una cita del libro de Jeremías. En Jeremías capítulo 7, versículo 11, Jeremías está hablando, realmente está profetizando, pero está hablando el Señor allí, de que los judíos estaban aceptando a ladrones y diferentes cosas, y Dios dice, sacalo de acá, sacalo. Y ellos dicen, sí, lo vamos a sacar, y lo que hicieron fue cambiar algunas cosas por un tiempo, y después adoraban a Dios, y después de un tiempo, mientras adoraban a Dios, empezaron a hacer estas cosas malas otra vez. Y Jeremías le dice, lo que ustedes están haciendo son cosas que hacen las personas en una cueva, porque allí pueden hacer las cosas malas y pueden esconderse y sentirse seguros en ese lugar. Lo que está diciendo es, son cosas que están haciendo que no lo vas a hacer a la luz del día. Vas a hacer tu corrupción, tus cosas, tus chamullos, digamos, ¿no? En ese lugar, en un lugar escondido. Pero acá no les importaba nada. Acá, en el nombre de adorar a Dios, y lo digo entre comillas, en el nombre de adorar a Dios, trajeron su pecado, trajeron su maldad, trajeron todas estas cosas y convirtieron al templo del Señor, donde era un lugar de adoración y oración, en un lugar donde había corrupción. Y el Señor le dice, es una cueva de ladrones. Tendrían que estar persiguiendo a estas personas para que dejen de robar de esta manera, pero no lo están haciendo.
sino que encima los dejan estar acá en la iglesia, en el templo, adorando a Dios y actuando como que todo estaba bien, cuando lo único que estaban haciendo es cosas corruptas. Y el Señor enfrenta y les dice esas dos citas en ese momento. Ahora, no sé si les dije esto, pero el punto 1 era que Jesús sigue el plan divino y siempre lo hace de acuerdo a la palabra de Dios. Y cita la palabra de Dios. Y cuando es pecado lo marca como pecado, pero Él no dice es pecado y nada más, usa un versículo para marcarles su pecado. El segundo punto que queremos ver es que Jesús acepta adoración y lo vemos en el versículo 14. Acaba de hacer toda esta escena que ya miramos, que ya imaginamos, y llegamos al versículo 14, y en el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos. Ahora, todos los demás, la idea que nos da Mateo y Marcos es que quedaron paralizados. No podían hacer nada y estaban asombrados que alguien diría todo esto y encima los enfrentó con la palabra de Dios. Y todos están frenados y enseguida, nos dice Mateo, los ciegos y los cojos vienen al Señor. Ahora, los ciegos y los cojos normalmente estarían en lo que es el patio de los gentiles, que es donde está el Señor. ¿Y qué hacían allí? Bueno, había tanta cantidad de gente que si ibas a pedir o a mendigar, ese era el lugar para ir, cerca del templo de Dios. Quizás alguien sería más noble porque está cerca del templo de Dios, o está en el templo de Dios. Y entonces muchos ciegos y muchos cojos, y vemos eso a través de los evangelios, estaban en el templo porque era el lugar con más chances de que alguien los cuide, ¿no es cierto? O que reciban alguna moneda. Entonces estaba lleno de estas personas. Y ellos enseguida, el Señor hace todo esto, se acercaron a Él, y miren lo que hace el Señor, dice, y los sanó. Hemos visto el corazón de misericordia de Cristo. Lo hemos visto, lo hemos estudiado. Pero realmente acá nos marca otra vez, ¿tenía que sanarlos? No tenía que sanarlos. Es más, a veces nosotros actuamos como Jesús y decimos, estamos indignados por esto y esto y esto, mirá lo que dice la palabra de Dios, y después nos viene alguien que va a, entre comillas, molestarnos, ¿no? Y no reaccionamos como deberíamos a veces. Jesús, en el medio de todo eso que estaba pasando, vienen estas personas con necesidades, personas con discapacidades, personas que realmente no tenían ninguna otra esperanza, y Él los sanó. Nos revela otra vez Mateo el corazón de misericordia que tiene el Señor Jesús. ¿Tenía que hacerlo? No. Decidió hacerlo y lo hizo y lo sanó. Miren el versículo 15. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Ahí tenés la diferencia. Jesús viene, enfrenta el pecado que había en el templo y muestra misericordia al hombre y a las mujeres, no a todos, pero al humano. Los líderes religiosos que supuestamente están allí en lugar para adorar a Dios, para ser representantes de lo que Dios quiere que haga el mundo, ellos se indignaron. ¿De qué se indignaron? Se indignaron con el Señor. Se indignaron con lo que estaba sucediendo acá, porque afectó su bolsillo, porque no estaban interesados en adorar a Dios. Miren el versículo 15. Y esto es re interesante cómo lo escribe Mateo, porque dice, cuando los principales sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos, vieron las maravillas que había hecho. ¿Qué son las maravillas? Bueno, habíamos mirado, ¿no? Habían personas, los cojos venían quizás con media pierna. Y no es que decía el Señor, te sano y a la semana vas a tener el resto de tu pierna. No, tenemos que imaginarnos esto. El Señor los sanaba y de repente su pierna estaba completa, sanado, todo su cuerpo estaba sanado, podía caminar, los ciegos podían ver. Era poder porque Él es Dios. Y los principales sacerdotes y los escribas vieron este poder. Y Mateo nos dice, vieron las maravillas, vieron cosas asombrosas. Eso es lo que nos está diciendo Mateo. Es increíble que vieron eso y aún con ver todo eso, en vez de ponerse contentos, se enfurecieron, se indignaron, pero vieron las maravillas del Señor. Algunos vieron eso y dijeron, no puedo hacer otra cosa que adorar a Dios, Jesús es Dios,
porque nadie puede hacer esas cosas. Y los líderes religiosos vieron eso y era como, nos está arruinando el negocio. Se indignaron por esto, también dice en medio del versículo 15, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al hijo de David. ¿Quién gritaba Hosana al hijo de David? Bueno, el día anterior todo el pueblo de Israel gritaba Hosana al hijo de David, ¿no es cierto? Y nos dice acá la palabra muchachos, no sabemos por qué estaban allí, pero probablemente era su primer año cuando ya podían estar en la Pascua participando. Entonces probablemente los traían al templo para que aprendan cómo era el templo y todo. Y ellos habían escuchado a sus padres el día anterior adorando al Señor diciendo Hosana al hijo de David. Ven estas maravillas y lo natural para ellos es Dios. Es el Mesías que estamos esperando. Hosana al hijo de David. Y la frase el hijo de David es el Mesías, porque nos dice en 2 Samuel, si no me acuerdo el pasaje, 2 Samuel 7 creo que es, que el hijo de David, o sea, iba a tener una descendencia y iba a venir y reinar, que es el Mesías. Entonces estaban esperando al hijo de David. Es una referencia al Mesías. Y en el versículo 15 entonces dice, los muchachos gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David. Él es Dios. Él es el Mesías que esperábamos. Eso es lo que están adorando, lo que están gritando en el templo. Ahora es interesante que los líderes religiosos, que estaban muy decididos a adorar a Dios, entre comillas, no podían permitir la adoración al Dios verdadero en la casa de Dios. ¿No? Ellos estaban enojados, estaban indignados. La palabra indignado es furia. Realmente estaban llenos de ira. No les gustó nada eso. A ellos no les gustó que Jesús sanó a los cojos y a los ciegos, porque les venía bien eso, no les importaba a esas personas. A ellos no les importó que Jesús, o sea, les importó lo que Jesús hizo, pero lo único que les importaba era su negocio. Hacer todas estas reglas y diferentes cosas para su beneficio en el nombre de adorar a Dios. Y cuando viene el Mesías verdadero y los muchachos se dan cuenta de quién es porque mostró su poder y los adoraron, se indignaron. Versículo 16. Y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Hasta ahí nomás. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Vos estás en la casa de Dios, estás en el templo de Dios, y ellos te están diciendo, vos sos Dios, vos sos el Mesías prometido, te están adorando. ¿Podés creer lo que están diciendo? Es increíble. Estaban enojados. Jesús está actuando como que Él es Dios y Él permite que hagan esto. Y Dios le dice, o Jesús le dice, Jesús le respondió, sí, me doy cuenta de lo que están haciendo. Y después vuelve a la palabra de Dios. ¿Nunca habéis leído Salmo 8:2? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Básicamente lo que le dice es esto: si ustedes adultos no me van a adorar, a Dios lo van a adorar los chicos, los pequeños, los niños de pecho, que es la idea de nacimiento a 3 años. Esa es la idea que está hablando. Dice, si los adultos no quieren reconocer que soy Dios y adorarme porque soy Dios y soy el único que merece adoración, entonces el Señor va a tener niños y bebés que van a adorarle. Pensaba también, no lo menciona en este pasaje, pero en Lucas 19:40 dice, si no hay alguien que va a adorar a Dios, aún las piedras van a adorar al Señor. Estamos en la casa de Dios, viene el Hijo de Dios, Dios mismo, allí lo empiezan a adorar. Los líderes religiosos que tendrían que haber adorado también, se indignan, se enojan, llenos de furia, y le dicen, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Están haciendo blasfemia, te están adorando a vos, que no sos Dios, en el templo de Dios. Y Jesús le dice, soy Dios. Y si ustedes no me van a adorar, si los adultos no me van a adorar, los niños van a adorarme. Y si los niños no me adoran, las piedras van a adorarme. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y saben, acá Él está afirmando que Él es Dios.
Porque si Él no fuera Dios, Él hubiese dicho, no, no me adoren. Porque Jesús mismo dijo, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él. Entonces ahora, no solamente el hecho de que está aceptando eso, está marcando que Él es Dios. Y está bien eso. Adorá a Dios, acá está, llegué. El plan de Dios se está cumpliendo. Vamos a ver más adelante cómo habrán reaccionado los líderes religiosos, ¿no? Ya lo odiaban de antes, ya querían deshacerse de Él. Viene y les destruye su negocio, ¿no es cierto? Y cuando ellos quieren frenarlo, les empieza a decir un montón de citas bíblicas que marcan su pecado. Y después vienen a adorar al Señor y el Señor dice, está bien que adoren. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser? Vos no sos Dios. Y Él básicamente le dice, sí, soy Dios. Y si vos no querés adorarme, los niños lo harán. Una muestra de que Jesús es Dios. Termina el versículo 17 y dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Ese era su lugar de hospedaje, ahí con María, Marta y Lázaro. Pero es interesante acá, y no queremos leer mucho acá porque Mateo nos está dando una narración, pero dice, y dejándolos, y realmente los dejó. Después de ahora en más, Él ya no va a responderle a los líderes religiosos. Vamos a ver en las próximas semanas que los líderes religiosos vienen y le preguntan, ¿en el nombre de quién haces todas estas cosas? Y Él les hace algunas preguntas a ellos para responderles, ellos no le contestan, entonces Él dice, yo tampoco te voy a contestar. Y realmente ya dejó que ellos, enceguecidos con su pecado, con su maldad, sigan en su vida. Y realmente aquí frena todo ese contacto con ellos o de contestarles sus preguntas. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, aprendemos que Jesús es Dios y que debemos adorarlo. Pero yo quería traer esto o aplicarlo a nosotros en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro corazón. El Señor vino para que vos y yo tengamos una relación personal con Dios. Esa es la razón por la que vino. Fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Biblia. El pecado pasó a todos los hombres. Entonces Dios diseñó un plan que Jesús iba a venir, nacer de una virgen, vivir una vida sin pecado y entregar su vida en una cruz, cargando tu pecado y mi pecado sobre Él. No el pecado de Jesús, porque Él era inocente, Él era sin pecado. Nuestro pecado fue cargado sobre Él y Él pagó por todos nuestros pecados y murió. Fue sepultado y murió. Al tercer día resucitó en poder porque Él es Dios. Entonces lo resumo en esta frase: Él vino para tener una relación personal con vos. Y solamente lo podía hacer por medio de morir en la cruz. Dice la Biblia que Él nos ama. Los líderes religiosos no amaban al pueblo. Es más, estaban enojados. Su negocio había sido cambiado. No los amaban, pero Dios sí nos ama. Y Dios ahora, por medio de creer en Él, nosotros podemos tener una relación personal con Él y tener perdón de pecados, relación personal. Y el Señor nos da en su palabra un lugar para ir a adorar a Dios. Si bien vos podés adorar a Dios todos los días en tu vida y debes hacerlo, nos manda a congregarnos en la iglesia, con el cuerpo de Cristo, para adorar a Dios. Eso no es algo que inventó un pastor. Eso no es algo que inventó la religión. Eso es lo que Dios diseñó. Vos tenés una relación personal con Él una vez que crees, y ahora Dios te manda a congregarte. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Hoy vinimos a adorar a Dios. Lo hacemos por medio de la música, lo hacemos por medio de la predicación de la palabra, lo hacemos por aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, lo hacemos por ministrar el uno al otro, lo hacemos por animarnos, por edificarnos. Todas esas cosas son adoración a Dios. Y Dios diseñó todas esas cosas en la iglesia. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Y esa es la próxima pregunta. ¿Por qué venís vos a la iglesia?
Ahora, hay iglesias por todos lados y hay miles de razones de por qué la gente va a la iglesia. Pero la razón por la cual debes ir a la iglesia es porque allí es donde adorás a Dios. Y Dios quiere que vayas y te congregues porque eso es lo que nos manda en su palabra. Entonces, ¿por qué venís vos a la iglesia? Porque no me importa lo que piensan los otros. ¿Por qué venís? ¿Venís para cumplir? O si no, los hermanos me llaman o me molestan o me disciplinan. ¿Venís porque querés obedecer a Dios? Dios lo tiene como un mandato. ¿Venís porque querés adorar a Dios? Y si bien podés adorar a Dios y debes adorar a Dios todos los días, el lugar que Dios instituyó hoy es la iglesia para adorarle juntos. La única razón para venir a la iglesia es vos tenés una relación con Dios y Él quiere que lo adores. Entonces debo venir a la iglesia. Otra pregunta, la última. ¿Por qué no venís a la iglesia fielmente? Esto debe ser si Dios nos dio una relación con Él por perdonar nuestros pecados y ahora puedo tener un acceso a Dios. Y Dios instituyó la iglesia como el lugar donde debo congregarme para adorarle, porque ahí es donde Dios hizo. ¿Cómo no voy a ser fiel en asistir a la iglesia? Es lógico, es el próximo paso. Pero muchos de nosotros hemos convertido la iglesia, y no voy a llegar como los líderes acá a decir como el templo, pero hemos convertido la iglesia como algo extra en nuestra vida. Vamos a ir de vez en cuando podemos. Dios instituyó este lugar para adorar a Dios. Tendría que ser el primer lugar que queremos ir. Debe ser lo que está anotado en nuestra agenda para decir, no puedo faltar. El otro día leí algo en Facebook que me gustó. Siempre usamos un montón de cosas de excusa para no ir a la iglesia. Y lo que realmente debemos hacer es decir, la iglesia es la excusa para todas las otras cosas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hagas que la iglesia sea la prioridad. Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de venir acá con el cuerpo de Cristo como Dios lo diseñó para adorar a Dios. Eso debe ser nuestra prioridad. Eso debe ser tu prioridad. Todos los domingos, para los otros días cuando abrimos, cuando tenemos diferentes cosas, pero los domingos deben ser para adorar a Dios. Yo no voy a citarles pasajes del Antiguo Testamento porque hemos mirado este pasaje. Dios quiere adoración. Y voy a decirte esto, si vos no adorás a Dios, va a conseguir a alguien más que lo haga. Y algún día todos vamos a adorar a Dios. Eso es lo que nos dice en Filipenses. Todos vamos a adorar a Dios. Los inconversos también doblarán sus rodillas. Entonces, ¿por qué venís a la iglesia? ¿Para que no me molesten o para adorar a Dios? Y si es para adorar a Dios y porque tenés una relación personal, ¿por qué no venís fielmente? Porque realmente no tendríamos que tener una excusa. Ojo, si están enfermos, no vengan, ¿no? Estamos con todo esto del COVID y todo. No estoy diciendo vení igual, vine porque quiero ver, no. Pero no debemos tener excusas, sino que debemos venir a la iglesia a adorar a Dios porque Él instituyó ese lugar para eso. ¿Amén? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, primero porque eres un Dios misericordioso. Todos los días recibimos misericordia y gracia de tu parte. Lo que merecemos, porque somos pecadores, porque somos débiles, porque somos orgullosos, lo que merecemos realmente, Señor, es tu ira, tu enojo en nuestras vidas. Y aún mereciendo eso, tú nos amaste. Mostraste misericordia, gracia. Nos viste en nuestro pecado y en vez de ignorarnos, mandaste a tu Hijo a morir en una cruz, a entregar su vida y cargar nuestra maldad y nuestro pecado sobre Él,
para que hoy nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Señor, te damos gracias porque eres un Dios misericordioso. Señor, pedimos, si hay alguien aquí que no tiene una relación personal contigo, que se dé cuenta que hoy, en este momento, que la religión no va a salvarlo. Es creer en lo que tú has hecho en la cruz. Es creer que tú has pagado por todos nuestros pecados. Y si nos arrepentimos y creemos en ti, lo que tú has hecho en la cruz, la Biblia nos dice que somos salvos. La Biblia nos dice que tenemos ahora una relación con Dios que antes no podíamos tener. Y ahora podemos tener una relación personal. Señor, si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza en ti, pedimos que hoy pueda ser el momento de tener una relación contigo, que puedan creer. Señor, te pedimos y te agradecemos por esa relación que ya tenemos contigo, lo que ya hemos creído. Y Señor, pedimos que entendamos que necesitamos adorarte. Adorarte primero porque nos has salvado, porque realmente has entregado tu vida por nosotros. Y debemos adorarte y vivir para ti. Y segundo, debemos adorarte aquí en la iglesia porque tú nos mandas a hacerlo. Y Señor, pedimos que eso sea la prioridad de nuestro corazón, adorarte de la forma que tú pides que te adoremos. Y Señor, pedimos que obres en nuestro corazón para que vengamos aquí a la iglesia para cantar, para escuchar el mensaje, para animar el uno al otro, para realmente glorificarte a ti por medio de la adoración, por medio de lo que nosotros hacemos aquí y aplicar las verdades a nuestro corazón. Señor, te damos gracias una vez más por este desafío que hemos visto aquí. No queremos ser como los líderes religiosos, queremos adorarte de la manera que tú pides que te adoremos y pedimos que eso sea el deseo de nuestro corazón. Te agradecemos por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, gracias, pastor. Y antes de tener algunos avisos y pedido de oración, vamos a cantar Salvador Maravilloso. Salvador